Saludo a todos mis hermanos en el nombre de nuestro Dios. Yo, como siempre, y como todos los hermanos encargados de esta tremenda tarea, le doy gracias al Señor por esta oportunidad inmerecida de compartir esta palabra bendita. Y pido humildemente que enderece estas palabras que sin duda muchas veces son torpes. Que las bendiga para la gloria suya y edificación nuestra, que es el objetivo que Dios ha impuesto para su iglesia. En esto debemos ser hallados nosotros en todo momento. Miren, hermanos, me imagino que muchos conocían ese himno que recién compartimos, ¿cierto? Es muy hermoso, pero también muy complicado. Fíjese bien lo que voy a decir. Sería muy complicado si no tenemos formado al Cristo bíblico en nuestros corazones, porque ahí se hacen preguntas muy piadosas, hermano. ¿Está ya listo para encontrarte al Señor y cosas por el estilo? Que son muy sentidas de toda la cristiandad, pero serían muy mal comprendidas si no se comprende antes correctamente el Evangelio. Porque de lo contrario, parecería que este himno está llamando a validarnos ante Dios por las obras, que solamente así podríamos estar listos cuando el Señor venga, lo cual no es cierto, y claro estoy de que mis hermanos saben discernir y se gozan en este himno como corresponde. Si tenemos muy claro el Evangelio, y fíjese bien, hermano, el Espíritu de Cristo que recibimos por creer en su perdón, podemos con toda tranquilidad y alegría hacernos parte de esta letra piadosa y alegrarnos con este himno también. Esto es algo que me propongo hablar hoy día, pero quiero utilizar, por supuesto, un pasaje bíblico que nos dé fundamento, nos apoye en esto que vamos a tratar de explicar hoy día. Hay unas palabras que me llamaron mucho la atención de nuestro Señor Jesucristo. Y curiosamente las registró solamente Lucas. No aparece este relato en ninguna otra parte. Sin embargo, hermanos, que no aparezca el relato no significa que esa enseñanza no esté en los otros evangelios de una u otra forma, especialmente la enseñanza del apóstol Pablo, porque vamos a ver que está abundantemente expuesto de muchas maneras, a pesar de que solamente se encuentra este relato en Lucas. Ustedes seguramente habrán escuchado que el Señor Jesús dijo una vez a sus discípulos más cercanos, a dos de ahí, los retó y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y me gusta poner en contexto cada palabra que sale de la boca del Señor, para que pongamos atención, para que nos predispongamos a abrir nuestro oído, nuestro corazón, para saborear estas palabras que de otra manera jamás podríamos llegar a comprender, hermanos. Estas son palabras que salieron de la boca del Hijo de Dios y que sabemos que son palabras que el Padre Celestial le dio para nosotros. Todo lo que salió de la boca de Jesucristo tiene su origen. Y se trata de una dura reprensión. Ya vamos a ir al texto, ¿no es cierto? Pero estoy adelantando un poco en una introducción lo que nos vamos a encontrar y lo que vamos a tratar. Se trata de una dura reprensión, es la palabra que utiliza ahí el texto, que hace el Señor Jesús a dos de sus discípulos, de su círculo más cercano, vamos a decir, los 12, Jacobo, o Santiago, que es lo mismo, y Juan. Y acuérdense ustedes que eran hermanos estos. Y el Señor Jesús les puso un apodo, fíjense. Qué curioso de nuestro Señor Jesús, cómo hace estas cosas. Les puso los hijos del trueno, Bonaerges en su traducción al griego. Seguramente por la impulsividad del carácter de ellos, hermanos. Y lo vamos a ver aquí. Y algo de eso tiene que ver con estas palabras, con esta reprensión que el Señor Jesús hace con ellos. Así que, hermanos, estas palabras no las miremos livianamente, porque contienen una sabiduría suprema. Somos bienaventurados al poder leerlas y entenderlas, porque son las palabras, y esto ya lo hemos visto, pero estoy recalcando la solemnidad de esto, hermanos. Son palabras de uno que es descrito en la Biblia, que ya existía con Dios antes del principio de todas las cosas, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto.
nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, uno que recibió del Padre Celestial mandamiento de todo lo que había de decir y hablar en este mundo, que no tenía una agenda propia, no corría con colores propios, sino que se sujetaba al contenido y a la forma de todo lo que el Padre Celestial le dio para entregar al mundo. Así que, hermanos, esta frase que estoy mencionando aquí contiene palabras que debemos adorar. Son palabras que salen del mismo Hijo de Dios, de su boca. Tenemos que amarlas porque son para nuestro bien. Jamás debemos escatimar tiempo ni esfuerzo para escudriñarlas y saborearlas como si realmente fueran miel. Así que, hermanos, esta frase, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, es una frase muy corta, pero desde ya les adelanto que implica mucho, hermanos. Y podríamos adelantar un poquito la conclusión, porque implica nada menos, hermanos, la manera en que un cristiano debe vivir como verdadero hijo de Dios. Y esto es muy importante porque para esto hemos sido puestos o hemos sido llamados por Dios. Somos plantío de Jehová, dice su palabra, árboles de justicia. Así que el título de nuestro estudio de hoy es el siguiente: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y está tomado de Lucas, capítulo 9, versículo 55. ¿A qué se refiere el Señor con estas palabras? ¿Será importante saber de qué espíritu somos cuando creemos al Evangelio? Claramente, lo primero que observamos es que a Jesús no le agradó cuando alguien que dice creer en Él, que dice ser su discípulo, no vive o no actúa conforme al espíritu que se supone fue dado a los creyentes, a su espíritu. Por eso aquí le vemos que amonesta duramente a Jacobo y a Juan. Y otra pregunta también que puede ayudarnos en este estudio, y es muy vigente también y nos atañe también como iglesia. ¿Puede una iglesia estar viviendo de esa manera sin saber de qué espíritu es? Bueno, eso es lo que pretendemos averiguar esta mañana, porque esto parece, digo parece, para hacerlos pensar, parece ser de suma importancia para el creyente. Vamos al texto, donde aparece esta frase, porque allí está lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a reprender, porque esa es la palabra que usa ahí Lucas, a estos dos apóstoles tan cercanos del Señor. Lucas 9, versos del 51 al 56. Pongamos mucha atención. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ojo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya de partida hay dos frases tremendas. Y envió el Señor Jesús mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron estos samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo o Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y atención, hermanos. Entonces, volviéndose él, Señor Jesucristo, ¿cierto?, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y la razón la da a continuación. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta es la bendita palabra del Señor, hermanos. Aquí hay varias cosas que podemos comentar de entrada para darle más contexto a estas palabras solemnes, ¿no es cierto?, que aquí vemos. Dice: cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, cuando se cumplió el tiempo de su ministerio según los planes eternos de Dios, la mitad de la semana 70 de su profecía.
como me gusta siempre recalcar para poner esto en contexto de la eternidad de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, se recibió arriba, ¿cierto?, de enfrentar su cruz. El Señor Jesús hace algo. Y ahí describe de la siguiente manera: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Seguramente esta frase, que entiendo es una expresión o un modismo judío, afirmar el rostro, significa, se determinó, se decidió, puso toda su voluntad a no ser distraído de ello. En otras partes de la escritura también se dice que puso su rostro como pedernal cuando se hablaba de los profetas, ¿no es cierto? Eso es determinarse a pesar de lo que se le avecinaba, plenamente convencido. Esto para poner el contexto de lo que está pasando. Ahora bien, aquí hay una situación que sucede, ¿cierto? No es recibido por una aldea samaritana. Nosotros entendemos que el Señor Jesús se encontraba en ese momento predicando en Galilea. Y esto queda al norte de Jerusalén. Y Jesús quería ir a Jerusalén. Y el camino más corto era pasar por Samaria. Samaria era un lugar, una localidad que se interponía entre Galilea y Judea, donde estaba Jerusalén. Y me imagino que ya era tarde y necesitaba posar allí para continuar su camino a Jerusalén. Bueno, ustedes, hermanos, ya sabrán que había una rivalidad histórica entre judíos y samaritanos. Eso no lo voy a explicar, ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero, hermanos, los judíos tenían tan grande este problema con los samaritanos que cuando tenían que hacer este camino, preferían rodear el territorio samaritano y alejarse al oriente de Israel por Perea para saltarse esta localidad sin tocarse con ellos y llegar a Jerusalén. Ese es el espíritu que movía a muchos judíos, un espíritu que guardaba una animadversión contra este pueblo. Pero el Señor Jesús no actuó así. Acuérdense la conversación que tuvo con la mujer del pozo. Él fue a Samaria y ahí también nos acordamos de cómo le fue también ahí, ¿cierto? Mucha gente creyó. También está el relato de la sanidad de los 10 endemoniados. También ocurrió en aquellas tierras. Así que el Señor Jesús quería hacer lo mismo, pasar por Samaria y quizás quedarse esa noche. Sin embargo, hay un pero. Y eso se registra en el versículo 53. Dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Seguramente entonces en esta aldea samaritana no conocían al Señor Jesús y no iban a ayudar a un judío, porque ellos también se movían por esta rivalidad mutua que existía entre judíos y samaritanos. Bueno, vamos avanzando en este relato y en ese exacto momento es cuando estos hijos del trueno, impulsivos en su carácter, Jacobo o Santiago y Juan, reaccionan de esa manera, impulsivamente ante lo que consideraron un grave menosprecio a su maestro, a su Señor. Y surge de ello esta increíble petición, hermanos. Ellos le pidieron al Señor Jesús algo realmente increíble. Y eso reveló lo que había todavía en sus corazones, hermanos. Así que aprendamos de esto. Versículo 54 dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren, hermano, en otras palabras, ¿qué se creen estos samaritanos? ¿Están despreciando al Señor Jesús? ¿Merecen ser consumidos por fuego del cielo tal como hizo Elías con los mensajeros de Ocosías? Nos acordamos ahí en 2 Reyes 1. Y hermanos, se ofrecen porque le piden, se ofrecen a destruir esta ciudad. Porque dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto es tremendo, hermanos. Miren, si somos más agudos, el relato aquí no dice que uno habló en nombre de los dos o que solamente uno hizo esta petición. Dice que ambos, fue algo como unísono.
ambos pensaban lo mismo. Es decir, en su impulsividad ellos se dejaron llevar por sus propias ideas, por su propio espíritu o manera de pensar las cosas de Dios. Actuaron como cualquier otra persona del mundo que se siente agredida, como cualquier otro que no conoce a Jesús, como cualquier judío que desprecia a los samaritanos, hermanos. Era un celo, porque no podemos dudar que ellos sintieron el menosprecio, ¿cierto?, a su Señor y tuvieron un celo. Pero hermanos, no fue conforme a ciencia, porque aquí leemos que al Señor no le agradó. Él los reprendió. El Señor hubiera esperado otra cosa de ellos. Vamos uniendo las piezas de este relato, hermanos, para sacarle partido. Pero la respuesta del Señor nos hizo esperar, como vemos ahí, y fue en la forma de una dura amonestación. Y lo reitero, el Señor Jesús con esto demostró que no estaba de acuerdo con esa manera de pensar de sus discípulos. Él esperaba otra cosa de ellos, insisto. Así que aprendamos de esto. Versículo 55. Volviéndose él, el Señor Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, hermanos, tanto tiempo llevaba el Señor con ellos y sin embargo aún no entendían que había venido al mundo a predicar la salvación de Dios, no a destruir. El juicio tomaría lugar en otro momento, cuando Él viniera en su gloria, en el día postrero, cuando regrese junto con los ángeles de su potencia para darle el pago a todos, ¿cierto? Pero ahora son los días del Hijo del Hombre, que vino a predicar la buena voluntad de Dios para con el mundo, llamándolo al arrepentimiento para salvación. Y ese espíritu, disposición, mente, actitud que movió a nuestro Señor Jesucristo, es el sentir o el espíritu que el Señor quería que sus discípulos demostraran, hermanos. Quería ver que estaban unánimes en los propósitos del Señor, que habían entendido. Quería ver un espíritu misericordioso como tuvo Él, que se mostró, por ejemplo, cuando hizo ver a los ciegos, cuando sanó a los cojos, cuando limpió a los leprosos, cuando hizo que los sordos oigan, cuando resucitó muertos, cuando anunció a los pobres el Evangelio. Ese espíritu quería ver en ellos. Y qué lejos, hermanos, qué lejos se encontraban Jacobo y Juan de este sentir de Jesucristo, de este espíritu suyo que lo animó cuando estuvo en este mundo. Pensemos en esto, hermano, realmente esto a mí me conmueve. Qué poco conocían a su Señor. ¿Cómo se les pudo haber ocurrido que el Señor Jesús estaría de acuerdo con esta petición, hermanos? Y por otro lado, qué defraudado debe haber sentido el Señor Jesús al oír de estos dos discípulos de su círculo más cercano, ¿cierto? Estas ideas de pensar. No sabían diferenciar el espíritu de Cristo con el espíritu del mundo. De ahí estas palabras, que son el título de nuestro estudio. No sabéis de qué espíritu sois, porque hay un espíritu del mundo en el cual nacemos. Pero cuando viene el Hijo y nos liberta, nos traslada a su reino y pone en nosotros su espíritu, que no es el espíritu del mundo, hermanos. Es una cosa absolutamente diferente al espíritu del mundo, como vamos a ir viendo. El Señor entonces esperaba otra cosa, hermanos. Por el tiempo que ellos llevaban juntos, hubiera deseado que estuvieran alineados por estos propósitos suyos, unánimes en su sentir, que discernieran las cosas espiritualmente, no se dejaran llevar por estos impulsos de la carne. Insisto, quería que tuvieran su misma mente, su mismo sentir. Así que esa es la causa de esta dura reconvención, de esta reprensión tan fuerte que hizo el Señor Jesús a estos dos discípulos. Así que vamos aprendiendo el fondo de estas solemnes palabras del Señor. Es importantísimo, es vital saber a qué espíritu pertenecemos los que decimos seguir a Jesucristo.
Si el espíritu que mueve al mundo y todos sus deseos carnales de la vista, los impulsos naturales, o al espíritu de Cristo, un espíritu misericordioso y compasivo con los demás. Esto, sin duda que ya lo hemos escuchado muchas veces y lo vamos a seguir hablando hasta que no haya sol, hasta que no haya luna, hasta que las cosas sean hechas nuevas. Sin embargo, quise tomar este pasaje para ver desde este relato las mismas enseñanzas que los apóstoles fueron fieles en darnos. Guardemos este relato en nuestras mentes, hermanos, porque aquí está el fundamento de la enseñanza, ¿cierto? Ya vamos entendiendo, ¿cierto? A dónde apunta. Veamos ahora cómo el resto de las escrituras, en especial el apóstol Pablo, enseña esta misma verdad. Claramente con otras palabras, pero con la misma urgencia, con el mismo énfasis, con la misma importancia vital. Vamos ahora a tratar de ver otro ejemplo donde nos vamos a dar cuenta claramente a los extremos que puede llegar un cristiano que no se comporta conforme al Espíritu de Cristo, conforme a su sentir. Es decir, cuando confunde el Espíritu de Cristo con el Espíritu del mundo. Veamos este ejemplo entonces en la iglesia de Corinto. Yo sé que esta iglesia la conocemos muy bien, la hemos estudiado muchas veces. Yo no pretendo abocarme, digamos, a repasar todo y cada uno de los puntos que ya los conocemos muy bien. Solo quiero iluminar un aspecto que tiene que ver con esto que vino hablando. Todos sabemos que se trata de una iglesia con muchos problemas en la fe, ¿cierto? Esto lo hemos leído abundantemente. Partidismos, desorden en la cena del Señor, jactancia respecto a los dones espirituales, inmoralidad en la forma de adulterio, de fornicación, etcétera. Se arrastraban unos a otros a los tribunales mundanos para arreglar problemas de la iglesia, hermanos. Al menos todas estas cosas y muchas más, estoy tocando estas solamente, se daban en esta iglesia, hermanos. Y muchas veces cometemos el error de apuntar a esta congregación y decir que es la peor iglesia cristiana que haya existido jamás. Sin embargo, hermanos, si somos sinceros, todavía vemos casos semejantes. No nos apresuremos entonces en apuntar nuestro dedo acusador contra ellos, porque el origen de todos sus problemas es el mismo que vimos en Jacobo y Juan. Perder de vista quién es Cristo Jesús y no saber qué espíritu ahora debe mover nuestras vidas cristianas. Y todos los cristianos estamos expuestos a esto, hermanos, cuando perdemos de vista al Cristo recibido. Me llama mucha la atención que el apóstol Pablo les recuerda, para vergüenza de esta iglesia, que él no les enseñó hacia Cristo. Él les predicó correctamente el Evangelio. ¿Y se acuerdan ustedes que estuvo con mucho temor y temblor? Porque no quería ser malinterpretado. Él quería entregar la verdad de Dios en su contenido y en su forma de la manera más pura y correcta, sin corrupción. Él fue muy delicado en esto. Bueno, el apóstol Pablo sabía muy bien cuando se dirigió a esas zonas de Grecia, ¿cierto? Donde está Corinto, que no sería una tarea fácil el predicar el evangelio allí, porque era una ciudad griega, hermanos, muy pagada de sí misma en su orgullo por su sabiduría. Platón, Sócrates, todos aquellos famosos, ¿cierto? Las mentes más grandes que el mundo considera que existió. Este es el espíritu que movía a esta sociedad. Esto era el motor de sus vidas, esto era lo que tanto los fascinaba. La sabiduría, ¿cierto? Habían por todos lados templos dedicados a la sabiduría, muchas academias donde se enseñaba esto. Todos los padres querían que sus hijos, desde muy jóvenes, fueran enseñados en esta sabiduría, porque daba mucho prestigio. El punto que este era el tema que ocupaba sus vidas, hermanos. Por eso que Pablo les recuerda a esta iglesia que cuando les predicó el evangelio al principio, tuvo mucho cuidado de no caer en lugares comunes,
de no caer en la trampa de la sabiduría humana. Y mire, así les recuerda, hermanos, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio, ¿cierto? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque ese era el terreno de ellos. No quería ser malinterpretado. Él lo único que se propuso, dice versículo 2, me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, nuestro apóstol Pablo llevaba otra sabiduría a Cristo, una sabiduría que excluía todo lo demás, incluso esta sabiduría en la cual tanto ellos se jactaban y se ufanaban. Algo que parecía muy bueno, hermanos, pero lo que Cristo traía era otra sabiduría, una de lo alto. Y hermanos, si usted ve cómo están puestas las cosas, esto fue como la crónica de un problema garantizado, porque ambas sabidurías necesariamente tenían que chocar tarde o temprano. La sabiduría de Dios, que es Cristo, con la sabiduría del mundo. El Espíritu de Dios con el Espíritu del mundo. Tenían que chocar, porque son mutuamente excluyentes, hermanos. Y ese fue el énfasis del apóstol Pablo. Sin embargo, sabemos que esta iglesia creyó y que al principio el Espíritu de Dios sobrepujó frente a toda esta dificultad que significaba este amor a la sabiduría. Y el Espíritu de Dios sobrepujó, como digo, poderosamente para lograr el milagro de plantar la semilla del Evangelio en los corazones de esta gente. Porque, hermanos, tenemos una iglesia con muchos problemas en la fe, pero ellos creyeron, hermanos. No nos quede duda. Ellos partieron bien. Y Pablo reconoce esto al inicio de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4. Porque ahí le tenemos dando gracias al Señor, comillas, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, miren. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los de Corinto habían creído al Evangelio que les trajo Pablo de parte del Señor. Y así los dejó Pablo, caminando bien. Ellos recibieron el testimonio de Cristo. Lo acabamos de leer. Creyeron el Evangelio. El Espíritu de Dios había obrado poderosamente para llevarlo a la fe en medio de una cultura tan idólatra, tan orgullosa de sus filósofos. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué ahora presentaban tantos problemas carnales en su militancia cristiana? Quisieron caminar solo, hermanos. Los pámpanos se separaron de la vid. Se olvidaron qué espíritu habían recibido cuando creyeron en Cristo. Se olvidaron. Y cuando eso sucede, hermanos, comienzan a aparecer toda clase de frutos carnales que a nada bueno conducen. Injusticias, inmoralidades, pasiones desordenadas, iras, hipocresía, codicia, pleitos, falta de perdón, falta de misericordia. Todas estas listas que el apóstol Pablo acostumbraba a poner en sus cartas. El espíritu del mundo, hermano, entonces comienza a enseñorearse en la vida de los creyentes, en vez de más bien buscar agradar a Dios por medio de ese sentir misericordioso que hubo en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Jacobo y Juan fueron amonestados por el Señor Jesús, como vimos antes. Y aquí se está dando lo mismo. El Señor quería otra cosa para esta iglesia. Él quería ver estos frutos espirituales, hermanos que valoran y que entienden el Espíritu de Cristo que recibieron cuando creyeron al Evangelio. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Cristo estuviera entre ellos personalmente? ¿Qué le hubiera dicho? Bueno, nos imaginamos con toda seguridad que los habría reprendido igual, como a estos apóstoles suyos. Pero no estaba él, sin embargo estaba Pablo y el Espíritu de Cristo. Así que ellos hicieron la tarea. Hay otra cosa que debemos también introducir en esta meditación, y lo hemos hablado muchas veces también.
Hermanos, cuando se predica correctamente al Evangelio, tal como Pablo hizo con la iglesia de Corinto, lo acabamos de ver, se forma a Cristo en el corazón de los que oyen. Ese es el propósito. Porque ¿cómo han de vivir? No lo sabemos, a menos que se forme a Cristo en el corazón de los que oyen por medio de la palabra del Señor, por medio del testimonio que los apóstoles dejaron. Miren, en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo, hablándole a otra iglesia, pero que también se estaba descaminando, dice lo siguiente: hijitos míos, mire con cuánto amor les habla. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El formar a Cristo, hermanos, en el corazón de un creyente es una tarea muy dura. Aquí la suficiencia de un hombre es imposible que lo pueda realizar. Si no fuera por el poder del Espíritu del Señor, estaríamos perdiendo esta batalla. Y Pablo dice aquí que está sufriendo como dolores de parto. Cuesta formar al Cristo bíblico en la mente de los hermanos de la iglesia. Es una lucha constante. Es necesario estar recordando, porque esto se diluye entre los dedos, hermanos. Ya hemos visto ejemplos allí. Hermanos, cuando el Señor Jesús estaba ya en los últimos momentos antes de regresar a su Padre, con toda la autoridad que había recibido a causa de su victoria en la cruz, le da una comisión a sus discípulos y les dice, en Mateo 28, del 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, para enseñar a un creyente a guardar las cosas, todas las cosas que Jesús nos ha mandado, es necesario formarle al Cristo de la Biblia en el corazón. Porque de lo contrario, estas cosas la va a tomar equivocadamente y va a pensar que por aquellas cosas se va a justificar. Pero si usted le forma al Cristo bíblico en el corazón, para que pueda valorar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, su salvación, y podamos comprender la manera en que Él se comportó, es la única manera en que podamos guardar correctamente las cosas que Él nos ha mandado. Hay que enseñarle entonces, hermanos, a tener la mente de Cristo. Esto es formarle al Cristo, por lo que estaba luchando el apóstol Pablo, ¿cierto?, en esta congregación. Enseñar su sentir, enseñar su mente, para que podamos discernir en todo momento lo que es bueno y agradable. Aquí no estamos hablando de justificarnos, aquí estamos hablando de servir a nuestro Señor ahora en la libertad con que nos ha dado en Cristo Jesús, para comportarnos como a Él agrada, para ser esos árboles de justicia que Él quiere ver, porque de lo contrario es imposible permanecer en la fe correctamente, es imposible saber cómo agradar a nuestro Dios. No sabríamos cómo vivir en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos desbandaríamos, hermanos, y aquí tenemos ejemplos. Si el Señor no hubiera venido personalmente o con su espíritu a corregir, estas personas se habrían descarriado por completo. O lo que es peor, habrían terminado confundiendo el espíritu de Cristo con el espíritu del mundo, haciendo una mezcla. Y esto de la mezcla de los espíritus es algo muy común, hermanos, y les voy a más adelante a dar un ejemplo de aquello. Entonces, eso es lo que ocurrió con Jacobo y Juan, y ocurrió con esta iglesia de Corinto. Y nosotros también arriesgamos a que aquello nos pase si nos desvinculamos de este sentir de Cristo. Y Dios nos libre de aquellos. Miren, hermanos, una vez yo conversé con un amigo evangélico que suele ir de vez en cuando con mucho sacrificio, porque él lo ha sentido como un llamado y ha tratado de ser fiel en eso. Ha ido de vez en cuando a ciertos barrios de Brasil a ayudar en la predicación de una iglesia cristiana allá. Y dice que él me contaba
que uno de los problemas más grandes que se encontraba allá es que los hermanos, tan pronto terminaba el servicio de la iglesia, quedaban como prendidos, usted me entenderá, ¿cierto? Con los cánticos y el ambiente que se daba ahí. Y quedaban con gusto más. Y partían, la mayoría de ellos, a otra iglesia cercana para seguir en lo mismo. Pero hermanos, se trataba de una iglesia que tenía cultos paganos de origen africano, que son muy comunes allá en ese país. Pero hermanos, les daba lo mismo. Ellos iban buscando otra cosa, no lo principal. ¿No les recuerda esto a la iglesia de Corinto, hermanos? Así que el origen que provocaba este problema en estas personas que estamos conversando recién es precisamente que no sabían o se habían olvidado de qué espíritu eran. No sabían discernirlo al espíritu de Cristo con el espíritu del mundo. Nuevamente el mismo problema, y siempre va a suceder, hermanos. Siempre que no se sabe discernir el espíritu de Cristo y uno queda sujeto a su propia opinión, la carne sobrepuja. Si bien no habla bien de los hermanos, pero tampoco habla muy bien de los encargados en esa iglesia de enseñarles estas cosas que el Señor mandó. ¿Por qué se comportaban así, como cuenta este amigo que les menciono? Porque no tenían formado el sentir de Cristo en su corazón. Por eso no sabían discernir que estas cosas son desagradables al Señor. Por eso estaban a la deriva y confundían el Espíritu de Cristo con el Espíritu del mundo, hermanos, que es lo que venimos diciendo. Ahora bien, hermanos, quería llevarle a ustedes a que veamos cómo en su enseñanza de estas cosas, el apóstol Pablo, espiritualmente, se atreve, voy a decirlo así, porque es algo realmente que a mí me conmueve, la firmeza, la profundidad de conocimiento del consejo del Señor para enseñarlo tan claramente. Y se atreve a decir algo más en este sentido. Y ya me entenderán a lo que me refiero. En el capítulo 2 de Primera de Corintios tenemos una argumentación muy sólida del apóstol Pablo, que los lleva finalmente a decir estas cosas que a mí me remecen. Comillas, atrevimiento de decir algo así. Miren, en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que no se propuso entre ellos saber cosa alguna sino a Jesucristo crucificado. Ahí estableció ese fundamento y no se movió de ahí. Porque ahí se encuentra la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos para creer y también para vivir agradándole. Y esta sabiduría, ¿cierto? Si recordamos bien, Dios la revela por medio de su Espíritu Santo. Y luego de eso afirmó lo siguiente, hermanos, pongamos atención. Dice que nosotros, ¿cierto? Los que hemos creído, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Hermanos, si hay una persona, un hermano, que está aplomado en su fe, no debería confundirse en su vida diaria cuando le toca discernir las cosas de Dios con respecto a las cosas del mundo. Una persona así de aplomada no debería conducirse torpemente, no debería dejarse llevar por los impulsos naturales que surgen de nuestra carne. Y luego en el versículo 14 al 16 de este 1 Corintios capítulo 2, tenemos a donde está aquella frase que a mí me conmueve y que es una especie como de atrevimiento, quiero decirlo con mucho respeto porque no es tal, sino que es producto de la comprensión profunda de la revelación de nuestro Señor Jesucristo que tiene nuestro apóstol Pablo. Miren, dice así, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, este es otro, el espiritual. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando yo leo esto, hermanos, yo quedo realmente asombrado. Este es como el atrevimiento del apóstol Pablo, que no es tal, insisto, pero esto es llevar las cosas a un nivel superior. Dice en el fondo que el que ha creído tiene la mente de Cristo. Y esto es tremendo, hermano, la mente del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? ¿No estará hablando de una manera alegórica? ¿Acaso alguno podría pensar que esto no es literal? Que en un esfuerzo de conducir a la fe se está pasando de pueblos, como dicen muchas veces algunas personas, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Es tremendo, hermano, está diciendo que tenemos la mente nada menos que de Cristo, del Hijo de Dios. Si no lo estuviera leyendo, hermano, aquí, yo no lo creería, porque esto me parece realmente increíble. Mire, vemos nuestras vidas sencillas y luego aquí se nos dice que los creyentes tenemos nada menos que la mente de Cristo. Esto es tremendo, es incomparable. Pero hermanos, aquí está escrito, el apóstol Pablo nos dice, tenemos que creerle. Eso es precisamente lo que Dios da como don espiritual a todo aquel que cree al Evangelio. Le forma a Cristo en su corazón, le forma su mente, su sentir, para que podamos vivir en este mundo como al Señor agrada. Ese es el espíritu que nos fue dado, hermanos. Un cristiano firme en la fe, maduro, aplomado en esta verdad, jamás podría llegar a confundir el espíritu del mundo con este sentir misericordioso que hubo en Cristo Jesús. No podría si fue enseñado correctamente en la fe. Y en esto que acabamos de leer, hermanos, tenemos la explicación de por qué el Señor Jesús reprendió tan duramente a Jacobo y a Juan. Y el apóstol Pablo también reprendió a su vez a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué el Espíritu Santo ahora nos está reprendiendo a nosotros, que muchas veces somos hallados conduciéndonos no conforme a esta mente que nos fue dada, esta mente de Cristo? Jacobo y Juan, la iglesia de Corinto y todos aquellos que se desvinculan, ¿cierto?, del Señor Jesús y su sentir, terminan no discerniendo las cosas conforme a este sentir. El Señor Jesús vino a tener misericordia y a salvar lo que se había perdido. Y Jacobo y Juan impulsivamente se ofrecen a destruir la ciudad samaritana, hermanos. ¿De qué estamos hablando? Solo porque no habían querido atender al Señor Jesús. Insisto, ¿puede haber algo más alejado del sentir de Cristo? Por eso, hermanos, en vez de perdonar, en vez de sufrir el agravio poniendo la otra mejilla, estos hermanos de Corinto también se arrastraban unos a otros a tribunales del mundo para ventilar ante incrédulos estos problemas. No se estaban guiando conforme a la mente de Cristo que habían recibido cuando creyeron el Evangelio. Y con tremendo escándalo y afrenta al Evangelio del Señor, ¿no es cierto? Cuando se cree correctamente al Evangelio, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Eso lo hemos leído de Juan. Y comunica al creyente nada menos que la mente del Hijo de Dios, humillado en carne humana, con el propósito de que aprendamos a vivir como Dios agrada. Esa es la única manera, hermano, no hay otra, para vivir esta libertad con que Dios nos ha hecho libres. No hay otra manera. Insisto, esta enseñanza que Dios le comunicó a Pablo para nosotros es muy grande, hermanos. Si no lo dijera la Biblia, yo no lo creería. Tener la mente del Cristo, del Hijo de Dios. Todo por creer al Evangelio. Bueno, esto sin duda que debería llenar nuestras horas meditando acerca de la grandeza de esto.
El apóstol Juan, por otro lado, hablando de lo mismo, hizo énfasis en esto mismo, pero con estas siguientes palabras. Tomó un texto de tantos. Él dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos. Ninguna comunión entre los cristianos, ni menos una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, va a provenir si antes el Cristo de las Escrituras no es formado en nuestros corazones por medio de la predicación del Evangelio. La única comunión verdadera viene de eso. Así que, hermanos, esto el apóstol Juan también lo estaba enfatizando, como vemos aquí. Si recordamos, el apóstol Juan fue muy claro en sus definiciones. Hablaba de que era blanco o negro, el espíritu del mundo o el espíritu de Cristo, porque son cosas absolutamente distintas. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos comportamos igual que Jacobo y Juan en este relato, o como el hermano de Corinto? Si basta nomás que seamos sinceros, hermanos, yo hablo por mí. ¿Con qué facilidad a veces nos ofuscamos contra alguien? ¿Con qué facilidad nuestro lenguaje maldice a veces? O habla mal de otra persona, o hace malos comentarios. Muchas veces somos hallados torpes en esto, hermanos. Cuán indolentes somos muchas veces ante el dolor y la necesidad ajena. ¿Cuántas veces buscamos nuestro propio bien? Qué difícil se nos hace poner a los otros en el primer lugar. ¿Y qué hablar de poner la otra mejilla, hermanos? Cuesta mucho, hermanos. Pero el Espíritu de Cristo que hemos recibido al creer el Evangelio nos dice otra cosa. Otra cosa nos enseña, hermanos. El Espíritu de Cristo que hemos recibido al creer el Evangelio nos dice lo siguiente, hermanos. Que Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, hermano. Este es el espíritu que hemos recibido. Para esto hemos sido llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, estas pisadas que quedaron registradas en su escritura y que nos muestran el espíritu que nos es dado por creer el Evangelio. Esa es la mente de Cristo a la que se refiere Pablo. Ese es el sentir en que debemos ser hallados en todo momento. Ese es el espíritu que no debemos confundir jamás con el espíritu del mundo. Ese es el espíritu que a Dios agrada y que esperaba ver el Señor Jesús en Jacobo y Juan, en la iglesia de Corinto y en las iglesias de Apocalipsis también, que también son amonestadas duramente. Bien, hermano, yo creo que ya el énfasis ha sido expuesto, el énfasis bíblico, y solamente unos textos bíblicos finales para afianzar más esta enseñanza. Efesios 4, 20 al 21. Aquí tenemos al apóstol Pablo escribiendo: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, como a parcero de la maldad. Cristo no se confundió en su obediencia al Padre Celestial. Así que nosotros, si hemos recibido el Evangelio correctamente, no hemos aprendido a Cristo así. Y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, que la manera en que debemos conducirnos debe ser conforme a lo que los apóstoles registraron acerca de este sentir de Cristo que ellos vieron, palparon, tocaron, en esa verdad que está en Jesús. Así debemos conducirnos en este mundo. Así que qué importante aprender, hermanos, a Cristo, al Cristo bíblico, ¿cierto? En las Escrituras. Otro texto más, 1 Juan 2:27. Este es el apóstol Juan. Hermano, esto también una vez lo estudiamos, pero a la luz de lo que vimos hablando, se hace muy luminoso también. Dice así, 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hermano, esto lo vimos con mucho detalle en un estudio anterior. Esta unción o unción del santo a la que se refiere el apóstol Juan, solamente él se refiere al Espíritu Santo de esa manera. Bueno, él está diciendo que este Espíritu de Dios, esta unción, es la que tiene por tarea darnos a conocer a Cristo. Y la única manera de andar en Cristo y permanecer en Él es conforme a lo que el Espíritu de Dios nos enseña acerca de Cristo en las Escrituras. Conforme a este Cristo que es formado en nuestros corazones por esta obra del Espíritu Santo. Y ese Cristo que es formado es su sentir. Y aquí dice que si la unción permanece en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo, debemos permanecer en Cristo tal como esa unción nos ha enseñado. ¿Qué es lo que venimos hablando? Este buen Espíritu de Dios nos forma a Cristo en el corazón para que aprendamos a vivir como agrada al Señor, para andar o permanecer en Él, como dice aquí. No hay otra manera de permanecer, hermanos. No hay otra manera de militar en la fe correctamente, sino mediante este Cristo formado en nosotros. Otro texto, Efesios 2:10. Hermanos, esto es tremendo, es muy hermoso a la luz de lo que le venimos diciendo. El apóstol Pablo les dice a esta congregación, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo cristiano que milita bien en la fe, que es misericordioso, es porque Dios ha formado el sentir, la mente de Cristo. Así Dios nos hace, para que vivamos en este mundo de la manera como Dios agrada. Este texto es muy profundo, pero también nos apoya en lo que venimos diciendo. Dios ha atado nuestra vida cristiana a ese bendito sentir que tuvo su Hijo. Y luego en Colosenses 9 al 14 tenemos el siguiente texto que dice así, por lo cual también nosotros, mire, esta es una oración de Pablo para la iglesia, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ya entendemos cómo, procurando tener esta mente de Cristo y dejándonos guiar por ella, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esto es lo mismo. Todos estos dones espirituales que Pablo pide para la iglesia vienen únicamente al creyente por creer el Evangelio de Cristo y recibir este Espíritu de Cristo. Esta es la única manera de aprender a vivir como hijos dignos de Dios. Insisto, conforme a este sentir, conforme a esta mente que tuvo el Señor Jesús para entregarse de esa manera incomparable por nosotros. Eso es lo que esperaba el Señor Jesús de Jacobo y Juan, y también de la iglesia de Corinto y también de nosotros. Así que hermanos, esto es lo que le quería compartir a ustedes en esta mañana. Mi deseo es que nuestro buen Dios nos bendiga a todos y permita que nos conduzcamos conforme a ese espíritu que hubo en Cristo Jesús. Porque esa es la única manera de poder vivir ahora en libertad, agradándole en todo a Él. Si vemos que estas cosas no están o están muy debilitadas, pidámosle a nuestro Dios, porque el Señor es misericordioso y de Él proceden todos estos dones de lo alto para nosotros. Pablo nos enseñó a orar unos por los otros pidiendo que el Señor produzca esto en nuestras vidas. Nos dé este calado espiritual, ¿cierto? El poder vivir conforme al sentir de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, hermanos, y nos guarde
nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gracias, hermano Alex, por el estudio de hoy. Dura esta palabra, hermano, pero tenemos que dar gracias al Señor que nos ayuda y hace que penetre en nuestros corazones de tal forma de cumplirla como el Señor lo ha dicho. Tenemos ejemplos de sobra en la Escritura. También me acuerdo de la parte cuando Pedro arremete contra el que iba a apresar a Jesús también. Y Jesús lo reprende y le dice de que si él quisiera otra acción habría pedido 2 legiones, dice, de ángeles a su Padre. Así que pidamos al Señor que nos dé mansedumbre en los momentos cuando esté a prueba nuestra fe, de tal forma de no tirar oprobio a la palabra del Señor, porque esa actitud en nada ayuda, ni que el Señor nos permita seguir creciendo en su palabra. Pastor, ¿algún comentario con respecto al estudio de nuestro hermano? Sí, Alex. el sentir de Cristo es el examen final para el que ha empezado a entender, por la gracia del Señor, el Evangelio, porque se prueba en nuestro actuar con los demás lo que hemos aprendido de Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 2, versículo 1 al 5, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, o sea, unión en el sentir, si algunas entrañas de misericordia, que uno tiene que sentir por los demás por causa de Cristo, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto es, que Cristo sea edificado en nosotros. Nada hagáis por contienda, o sea, por discutir o por pelear, o por vanagloria, es evidente, ¿cierto? Antes bien en humildad, estimándoos, fíjense, inferiores los unos a los otros. No superiores, sino que inferiores. A eso llega el que sigue el sentir de Cristo. Y dice el versículo 4 en adelante: no mirando cada uno a lo suyo propio, o lo que le importa, ¿cierto? Lo que le conviene, sino que cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús estaba muy, muy bien desde la eternidad junto al Padre, en su regazo de amor. Pero él le importó nuestra condición. Y ante la petición del Padre se anonadó y se dio por nosotros. Por lo tanto, el sentir de Cristo, como muy bien nos explicaba el hermano, está unido a lo que finalmente Jesús hizo, dio su vida por nosotros para salvarnos. Dice: hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, dice, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, se anonadó, tomando forma de siervo. ¿Quién hace eso por los demás? Solamente el Señor Jesucristo, y Él nos ha enseñado a sentir así por los demás. Y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, de la condición de hijo de Dios, igual a Dios, al Padre, en potestad y poder, más sujeto a Él. Y hallado en esta condición, se humilló aún más, tomando, dice, el castigo de la muerte en la cruz por nuestros pecados para llevarlo. Lo que finalmente muestra de su sentir muy claramente. Y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte de cruz. O sea, no solamente se hizo hombre, sino que llegó a ser oprobio entre los hombres por causa de identificarse con nuestro pecado y llevarlo sobre sí para poder con su muerte expiarlo. Así que, estimados hermanos, esta es la clave principal: cómo podemos nosotros vencer nuestro orgullo, nuestra soberbia, cómo podemos vivir para los demás y no para nosotros mismos. Está en esto, en el sentir que tuvo Cristo, de darse por nosotros. Así que Dios bendiga a nuestro hermano que nos traje este estudio, y que Dios empape de este sentir a todos nosotros. El sentir de Cristo, que lo llevó a lo más importante que nos va a ocurrir en nuestra vida, el saber que dio su vida para expiar con su muerte todos nuestros pecados y darnos la certeza de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias.